la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se divide, se puede clasificar de dos maneras. Una, la clasificamos de acuerdo a la clase funcional del paciente. ¿Cuál es la clase funcional? Cuando decimos clase funcional, ¿a qué nos referimos? No. Estructura del corazón. No, tampoco. Sí, ahí dice remodelado del ventrículo o no remodelado. Ok, ustedes lo están refiriendo con la función cardíaca. No, no es así. En insuficiencia cardíaca, cuando hablamos de clase funcional, hablamos de la clasificación de la disnea. Yo lo había dicho, ¿no? El paciente tiene una clase funcional en la insuficiencia cardíaca y se clasifica del 1 al 4 en números romanos, según la Sociedad Neoyorquina de Cardiología, que es la que se usa a nivel mundial. Se clasifica en 4. La clase 1 es el paciente que no tiene disnea. La clase 2 es el paciente que tiene disnea a grandes esfuerzos. La clase 3 es el paciente que tiene disnea a pequeños esfuerzos. Y la clase 4 es el paciente que tiene disnea en reposo. Entonces, 4 clases funcionales en insuficiencia cardíaca. Además de eso, los pacientes también se clasifican en estadios. Con la insuficiencia cardíaca también se clasifica en estadios. Y aquí estamos viendo los estadios. 3 de ellos. Son 4 estadios. Los estadios son A, B, C y D. Y el estadio A de la insuficiencia cardíaca es el paciente que tiene riesgo a desarrollar insuficiencia cardíaca. Está asintomático, pero tiene riesgo. Ahí están, por ejemplo, los ancianos, están los obesos, están los diabéticos, están los hipertensos, están los fumadores, están los por infartados ya están cardiopatías de estructura normal. Sin un daño estructural muy severo. Y luego, cuando el paciente desarrolla ya un daño en la estructura, pasa al estadio B. En el estadio B tenemos a los pacientes con daño estructural, tenemos los pero que siguen asintomáticos. Ahí tenemos, por ejemplo, al que infartó, pero después del infarto quedó asintomático, no tiene disnea. Ahí tenemos, por ejemplo, al hipertenso que hipertrofia, pero se mantiene asintomático. Tenemos al valvulópata, tiene una valvulopatía, pero está asintomático. Y luego tenemos la clase C. La clase C es un estadio más de progresión, donde el paciente empieza a presentar síntomas. Empieza con disnea y empieza a tener edemas, fatiga. Ese paciente ya está en clase funcional C. Y en la clase funcional D encontramos al paciente que tiene un tratamiento de insuficiencia cardíaca completo, tiene un tratamiento de insuficiencia cardíaca al máximo con todos los medicamentos inotrópicos que hay para esa patología, y sin embargo sigue muy asintomático, sigue muy disneico, en reposo, y esos pacientes o están esperando morir pronto o si tienen suerte, pues reciben un corazón nuevo, un trasplante cardíaco. Bien, entonces aquí en esta lámina estamos viendo los estadios, ¿sí? Estadio A, estadio B, estadio C. Lógicamente, ¿cuáles van a recibir? ¿Dónde va a empezar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca? El B. Ya así definido. En el C, ¿no es cierto? Donde el paciente está con síntomas. En el estadio A solamente será prevención. En el estadio B
Aparte de la prevención, se puede, todavía es controversial, si añadir algún medicamento que evite la progresión. A diferencia de la clasificación del estadio o la clasificación de la clase funcional, el estadio es progresivo, no se revierte. Una vez que el paciente pasa de A a B, ya no puede regresar a A. Esto quiere decir que un paciente que infarta y tiene necrosis de un área del miocardio, pues, lógicamente ya no puede regresar a la A teniendo un corazón normal. Igual, si pasa del B al C, ya el paciente ya no regresa al B. Entonces es una estadiaje que va progresivo sin que revierta. Y en la clase funcional, no. En la clase funcional el paciente puede estar asintomático y de repente descompensarse y pasar a clase funcional 3, pero con los medicamentos se compensa y vuelve a clase funcional 1, o puede pasar a clase funcional 2. El paciente salta de una clase funcional a otra dependiendo de la capacidad de respuesta que tenga al tratamiento. Entonces arriba el estadio A, paciente normal, corazón normal. Ahí están los pacientes de los grupos que ya les mencioné. Pero cuando el paciente remodela, ¿no? Ahí está el hipertenso que hipertrofia, el coronario que ocluye una arteria y presenta necrosis, pasa a un estadio B, donde la estructura ya no es normal, sin embargo, permanece asintomático. Y si el paciente tiene algunos factores de riesgo, como son, por ejemplo, insuficiencias pulmonares, ya sea por asma, por bronquitis crónica, o compromiso renal, o anemia, o al menos unos factores más, el paciente progresa al estadio C rápidamente y empieza a presentar síntomas. Y es donde nosotros entonces empezamos a tener la mayor cantidad de opciones terapéuticas en esta patología que es la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos los medicamentos que normalmente usamos en insuficiencia cardíaca. Están clasificados ahí desde aquellos que reducen la mortalidad, aquellos que reducen los síntomas y aquellos que son peligrosos usar en ¿Son tres? insuficiencia cardíaca. Eso quiero que quede bien claro, por favor. Son preguntas de examen, ¿sí? Reduce la mortalidad. Sí. Deben ser usados. Inhibidores de la... Deben ser utilizados en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son? Beta bloqueadores. Ya ustedes lo saben. ¿Cuáles son? Beta bloqueadores. Ok, beta bloqueadores. ¿Qué más? Y ECA. Y ECA. Amiodarona no está en los espironolactona, exactamente. Los bloqueadores de la aldosterona, ¿no es cierto? Los inhibidores de la ECA o los SARA2, ¿sí? Cualquiera de los dos. Ahí están los tres primeros, miren. Inhibidores de la ECA, ¿sí? o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los beta bloqueadores, la espironolactona o eplerenona, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y dijimos que en algunos pacientes, como son pacientes de raza general, tenemos la Hidralacina, combinación de isosorbide. nitrato con hidralacina, pero esta combinación la dejamos para el tratamiento por el especialista. Entonces hay que saber los tres primeros, muy importantes, ¿sí? Aquellos que reducen síntomas. ¿Cuáles son los medicamentos que reducen síntomas? Medicamentos, los diuréticos, reducen los síntomas. Está a la cabeza, los diuréticos son los principales medicamentos que reducen síntomas. Los nitratos en los pacientes que tienen isquemia cardíaca, ¿no? Y vamos a usar nitratos, reducen. Recuerden ustedes cuando vimos la cascada de la isquemia, cómo demora el miocardio en recuperarse, ¿sí? Imagínense que ese paciente tiene 30% de fracción de inyección, siendo lo normal 55 o más, tiene 30% de fracción de inyección y presenta isquemia
y el corazón queda aturdido o una parte del miocardio queda aturdido. Es muy probable que su fracción de eyección baje más, ¿no es cierto?, temporalmente y por aturdimiento miocárdico, y entonces empiece a presentar síntomas, ¿sí? Empiece con descompensación. Entonces es importante mantener a los pacientes fuera de isquemia o fuera de eventos o sin eventos isquémicos temporales. También vimos que la anemia es un factor de descompensación, así que darle hierro para mantener los niveles de hemoglobina normales es importante para mantener al paciente asintomático. Medicamentos que pueden ser peligrosos, su uso. Estos pacientes, estos medicamentos, deben ser utilizados de forma juiciosa y poniendo en la mesa todos los beneficios y también las posibles complicaciones que puedan tener. Hay que hacer todas las consideraciones. Ahí tenemos a los inotrópicos, el grupo que vamos a ver en la siguiente hora, los inotrópicos y los inotrópicos dilatadores. Entonces, por más que los inotrópicos van a ayudar al paciente a salir de los síntomas de insuficiencia cardíaca, y sería lógico decir, bueno, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues le doy inotrópicos y se acaba el problema. ¿Cuál problema? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué son peligrosos? Vamos a ver ahora por qué son peligrosos. Los antiarrítmicos, excepto los beta-bloqueadores, también son peligrosos utilizados. Y ya mencionamos un concepto. ¿Sí? Amiodarona, ¿por qué es peligrosa amiodarona? Siendo uno de los antiarrítmicos más utilizados en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Dosis altas para que alcance concentraciones altas, lo que causa hepatotoxicidad. Los efectos secundarios tóxicos de la droga, ¿sí? Además de eso, el riesgo de producir toxada de hierro, ¿no es cierto? Y los antiarrítmicos clase 1, pues ni hablar, ¿no es cierto? En pacientes con daño en la estructura no se pueden dar. Entonces, solo y si los clase damos, 2. ponemos en riesgo al paciente a presentar taquicardias ventriculares o toxadas. Entonces, el uso de antiarrítmicos es peligroso y debe ser solamente utilizado cuando el beneficio es mayor que el riesgo. Los bloqueadores de canales de calcio prácticamente están contraindicados en la insuficiencia cardíaca y no deben ser considerados dentro de la terapia. ¿Y el cuarto cuál es? La digoxina. ¿Cuántos de ustedes en estos 3 años que han estado en la escuela, que están pasando dentro de la escuela, han escuchado que la digoxina se debe dar a pacientes con insuficiencia cardíaca? Toda fisio era digoxina. Así les han dicho, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Así, bueno, olvídenlo. Saquen de su cassette de su disco, borren eso. ¿Sí? La digoxina es un medicamento peligroso para la insuficiencia cardíaca. Tiene indicaciones específicas para su uso. Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo usarlo. No todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir digoxina porque es peligroso utilizarlo. ¿Sí? Así que antes de indicar digoxina a un paciente hay que pensarlo 2 veces. O más. O mejor, no lo usa. darlo y mandarlo al especialista para que él decida si se lo da o no. ¿Sí? Pero tiene indicaciones específicas. Es peligroso porque los niveles pueden llegar a niveles tóxicos. La digoxina, además de eso, no ha comprobado que su beneficio sea lo suficientemente importante como para superar los riesgos de que el paciente esté tomando digoxina. Normalmente utilizamos dosis bajas para sacar al paciente de alguna descompensación. Sin embargo, en cuanto pueda dejarlo, se lo suspendemos o tiene que tomarlo de forma crónica, lo tomará con las dosis más bajas posibles.
Aquí tenemos los medicamentos nuevamente vistos desde otro punto de vista. Miren ustedes, ahí arriba debería estar en números romanos, pero está en números Latinos. ¿no? Arábicos. Debería estar en números romanos, pero no lo está. Esa es la clase funcional, ¿sí? Por eso dice NYHA, ¿sí? New York Heart Association, ¿sí? Esta es la clase funcional. El paciente que está asintomático, el paciente asintomático, el paciente que tiene disnea a pequeños esfuerzos, a grandes esfuerzos, pequeños esfuerzos y disnea en reposo. Y entonces ahí tienen ustedes que los inhibidores de la ECA o los ARA2, cualquiera de los dos, los podemos iniciar desde la clase funcional 2, ¿no? Desde la clase funcional 1 hay ciertas dudas, ¿sí? Hay ciertas dudas y controversia en la información que recibimos a través de las investigaciones. Pero lo que está definido bien es que a partir de la clase funcional 2, el paciente ya debe recibir inhibidores de la ECA o ARA2. En línea roja están aquellos que disminuyen la mortalidad. Tenemos a los betabloqueadores, ¿sí? Que también su uso todavía es controversial en el paciente asintomático, pero ya bien definido en el paciente con síntomas. También tenemos a los bloqueadores de la aldosterona. Los dejamos para el paciente a partir de la clase funcional 3. El paciente que empieza con disnea ya a pequeños esfuerzos, ya debería estar iniciándose con bloqueadores de la aldosterona. ¿Por qué? Porque reduce la mortalidad de nuestros pacientes. Una combinación que vemos, una de las excepciones que hemos mencionado con respecto a la combinación de IECAS con ARA2, solamente se deja en insuficiencia cardíaca severa como una alternativa adicional al tratamiento, ¿sí? Pero no es, solamente se deja para el uso por la especialidad. Y en azul, en las líneas celestes o azules, tenemos a los medicamentos que reducen los síntomas en el paciente. Los primeros son beta bloqueador. ¿no? Lógicamente, desde que tiene síntomas, ¿sí? Que tiene edemas, el paciente ya se le debe indicar los diuréticos. Y tenemos aquí a la digoxina como un medicamento que reduce los síntomas en el paciente con insuficiencia cardíaca. No está para reducir la mortalidad, ¿sí? La digoxina no reduce la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, solamente nos ayuda a reducir los síntomas. Reduce las rehospitalizaciones que pueda tener el paciente y en forma preferente se debe usar en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca asociado a fibrilación auricular. ¿Recuerdan cuando vimos antiarrítmicos? ¿Sí? Una de las opciones en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca es utilizar una combinación con digoxina. Entonces, en el paciente que tiene que ya tiene síntomas y tiene insuficiencia cardíaca con síntomas y tiene fibrilación auricular, es una justificación válida para usar digoxina, porque en ese paciente sí vamos a tener el beneficio de reducir las rehospitalizaciones que podrían presentarse. Entonces, aquí está resumido el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cómo funciona el digoxina? Inhibe el canal de... Inhibe ¿Qué bloquea? sodio de potasio. No, ajá. La bomba de sodio de Bloquea potasio. sodio de potasio, ¿no? Ok, la bomba sodio de potasio, la bloquea, ¿no? Esto quiere decir que tiene, ¿en qué fase del potencial de acción está? N2, 0, 1. 1. Tiene clase aquí. Graba una junta de gigantes. Creo que vamos a tener más tiempo libre aquí.
la bomba sodio potasio, ¿en qué fase? Fase 4, ¿no es cierto? Fase 4 del potencial de acción. Hacerle la Al conexión. bloquear Sí. entonces, recuerden ustedes que en ese momento el sodio está adentro y el potasio está afuera, ¿sí? La bomba entonces va a meter potasio y va a sacar Para repolarizar. sodio. Para Al bloquearla, sí. al bloquear Sí, esa bomba, entonces el sodio no puede salir. Y para salir utiliza otra bomba, la bomba sodio-calcio. Entonces sale el sodio y entonces entra Calcio. calcio. Al entrar calcio, lógicamente esto favorece Libración. a la fuerza de contracción, a la velocidad de conducción. Entonces, por ese efecto aumenta el calcio y entonces es inotrópico positivo. Pero además de eso, al aumentar el calcio, no solamente es inotrópico positivo, sino que pone el miocardio en riesgo de ¿qué? Fibrilación. Arritmias. A presentar arritmias por toxicidad, ¿no? Y cuando hablamos de arritmias, la digoxina puede presentar cualquier tipo de arritmias, cualquier. Además de eso, también la digoxina, a diferencia de otros medicamentos que son inotrópicos, ¿sí? También reduce la frecuencia cardíaca. La digoxina reduce la frecuencia cardíaca. ¿A través de qué? Tiene efectos inhibitorios simpáticos. O sea, También que porque reduce tarda más liberación en la repolarización. de noradrenalina y tiene efectos vagomiméticos. Acentúa los efectos de la acetilcolina. Acentúa los Lento. efectos de la acetilcolina sobre el sistema de conducción, sobre el nodo sinusal, sobre el nodo AB, y entonces eso hace que la frecuencia cardíaca baje, ¿sí? Entonces, tiene efecto inotrópico positivo, tiene efecto Cronotrópico negativo. Reduciendo la frecuencia cardíaca, reduce la activación adrenérgica pero también se torna en un lugar propicio torna el miocardio en un lugar propicio para la aparición de arritmias. Hablando de la farmacocinética de la digoxina, el 75% de la dosis oral se absorbe rápidamente. El resto se inactiva en tramos finales del tracto gastrointestinal por bacterias, dando lugar a un metabolito de la digoxina. Circula en sangre sin unirse a proteínas plasmáticas. Los niveles terapéuticos son de 0.5 a 1.5 nanogramos por mililitro. ¿Sí? Esas son las dosis terapéuticas. Bien poquito. 0.5 a 1.5 Nanogramos. por mililitro. Por arriba de 1.5 nanogramos ya estamos en riesgo a toxicidad, y normalmente cuando tenemos un paciente por arriba de esos niveles plasmáticos, debemos suspender digoxina. Suspendemos la digoxina por el riesgo que tenemos de arritmias cardíacas. Se une a receptores tanto del corazón, fíjense, se une a receptores tanto del corazón como del músculo esquelético. ¿Sí? Se va a unir tanto receptores del músculo cardíaco como del músculo esquelético. No se distraigan, por favor, van a venir algunos compañeros de otro año para tomar su examen de biología. Bueno. Más fácil. La mayoría la mayor parte de la digoxina es absorbida y se excreta sin cambios por la orina. En la insuficiencia renal crónica se reduce el volumen de distribución. Con baja masa corporal magra se reduce también la unión total del músculo esquelético. Miren, esto es muy importante, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta la farmacocinética de la digoxina. Primero, estamos viendo que debe ser inactivada, una parte de ella es inactivada, En el intestino. El 25% es inactivada En la parte por final. bacterias en el tracto gastrointestinal.
También estamos viendo que se une no solo a receptores del músculo cardíaco, sino también se une a receptores del músculo estriado esquelético. Y es importante, porque si yo tengo un paciente que tiene un trastorno digestivo y que tiene bacterias reducidas en el tracto gastrointestinal, ¿qué va a suceder? Aumentar la concentración plasmática de digoxina, ¿sí? Si tengo un paciente, como son los ancianos, que han reducido su masa muscular, ¿qué va a suceder? También va a aumentar la concentración. Vamos a tener más digoxina para unirse al músculo estriado cardíaco, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener más probabilidad de llegar a niveles tóxicos de digoxina. Entonces estamos sacando algunas conclusiones importantes, ¿sí? Para evitar la toxicidad. Es importante medir los niveles de potasio en el paciente antes de iniciar digoxina. La hipopotasemia contraindica o me dice que el uso de digoxina es peligroso en ese paciente. Primero debo resolver la hipopotasemia, la hipocalemia, y luego entonces iniciar digoxina para evitar complicaciones. Entonces una hipocalemia menos de 3 miliequivalentes debe contraindicar el uso de digoxina. El uso con otros fármacos antiarrítmicos también debe usarse con mucho cuidado y preferentemente no combinarlos. Si es posible, no combinarlos. Pacientes que están tomando antibióticos que inhiben la flora intestinal, también debe hacerse con mucho cuidado o reducir la dosis de digoxina en esos pacientes. Y lógicamente la dosis mínima para los pacientes ancianos. La dosis mínima para los pacientes ancianos. ¿Cuáles son las características de la toxicidad hepática? ¿Qué síntomas se presentan? Se presentan síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. Llama la atención aquí a esta visión coloreada, síntomas neurológicos, especialmente dolor facial, tiene que ver con la alteración en la percepción de los colores. Hay una visión coloreada, puede ser verdes, amarillos, halos amarillentos, halos terrosos, que necesite saber. Eso indica que ha llegado a niveles tóxicos la digoxina. Los cardiológicos son muy poco específicos, palpitaciones, arritmias, síncopes, pero en un paciente que toma digoxina, pues hay que sospechar siempre que tenga toxicidad. Recordar que la digoxina es uno de los medicamentos que por aumentar los niveles de calcio intracelular condiciona entonces arritmias por un fenómeno llamado post-despolarización tardía, ¿no? Actividades encadenadas y post-despolarización tardía. Entonces ese es el mecanismo por el cual entonces produce las arritmias y puede practicar taquicardias musculares. La indicación entonces para el uso de digoxina en insuficiencia cardíaca es para disminuir los síntomas del paciente. Solamente para eso. Evitar que, y así evitar que el paciente esté entrando y saliendo del hospital muchas veces. Reducimos sus hospitalizaciones. Sí. Como dijo anterior, que las arritmias se dan Como despolarización tardía, ¿no? Todo medicamento que aumenta los niveles de calcio intracelular en el miocardio puede generar arritmias por post-despolarización tardía. Ok, está indicado en pacientes con fracción de eyección baja, menos del 50%, la literatura a veces también dice menos del 40%, con fibrilación auricular. Eso es lo que más soporta la evidencia. Fracción de eyección baja con fibrilación auricular, más fibrilación auricular.
Ahí está bien indicada la digoxina. Todavía hay cierta controversia en pacientes con fracción de eyección baja sin fibrilación auricular. Todavía hay cierta controversia, ¿sí? En algunos lugares se utiliza, en otros no. No está mal utilizarlo, tampoco está mal no utilizarlo. Pero la indicación más clara es pacientes con fracción de eyección baja y fibrilación auricular. El tratamiento se inicia por dosis altas, hay que impregnar al paciente, igual que la amiodarona, ese también requiere impregnación. Y luego, después del tercer día, entonces se baja a dosis mínima de medicamento, que normalmente es una tableta al día, y en los ancianos media tableta al día o incluso media tableta interdiario, ¿sí? Para evitar la toxicidad. Siempre hay que estar atentos a los signos de intoxicación. Ante la sospecha de intoxicación es mejor suspenderlo. No hay que tener temor de suspenderlo. Hay que tener temor para iniciarlo, pero no hay que tener temor para suspenderlo. ¿Sí? Siempre sucede al revés. Que el médico se le hace fácil iniciar la digoxina, se le hace difícil suspenderla. ¿Sí? ¿Sí? No, se quita. ¿Sí? Se la suspende, especialmente ante la evidencia o la sospecha de toxicidad. Es el resumen. Ok, aquí entonces nuevamente este cuadrito recordar. Si no prende, mi ganado. ¿Preguntas sobre la digoxina? ¿Preguntas? Solo Sí. Uno de los efectos es que puede causar arritmia, Sí. pero porque no está indicado en fibrilación auricular. Ok, está indicado en fibrilación auricular por dos motivos. Uno, y paciente con fracción de eyección baja, ¿no? No se vale utilizar en fibrilación auricular en paciente con fracción de eyección normal. Ese sería un mal uso de la digoxina. Para eso existen los beta-bloqueadores, los bloqueadores de canal de calcio y otros antiarrítmicos como clase 1A que se puede utilizar, clase 1C, perdón, que se puede utilizar en fibrilación auricular con pacientes con fracción de eyección normal. Pero el paciente que tiene fibrilación auricular y fracción de eyección baja, la digoxina, primero los estudios han dicho, dicen que esos pacientes mejoran sus síntomas. ¿Por qué? La digoxina es inotrópico positivo, o sea que mejora la fracción de eyección. Y además de eso, es cronotrópico negativo. La frecuencia cardíaca. Entonces, normalmente el paciente con fibrilación auricular descompensado tiene una frecuencia cardíaca Alta. alta, ¿sí? Por arriba de 90, incluso por arriba de 100. Entonces, eso la digoxina controla muy bien. Y más cuando se asocia a un beta-bloqueador con mayor efectividad. Pero su uso debe ser bien pesado, bien considerado para evitar la toxicidad. ¿Cuál es el último medicamento que está en la lista? Aquí, sí, este no es un medicamento, este es un resincronador. ¿En dónde te metiste? Es un resincronador. ¿En dónde te metiste? El Eso no se paciente pregunta. con insuficiencia cardíaca severa pierde sincronía, ¿sí? El músculo cardíaco pierde sincronía. La sincronía tiene que ver con la uniformidad en el movimiento de las paredes, ¿sí? Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca, a medida que van empeorando, va progresando, pierde sincronía. Eso quiere decir que cuando el septum se contrae, la otra pared se está relajando, ¿sí? Eso es totalmente anormal, es patológico. Que todo el miocardio debe contraerse de forma rítmica, en forma sincronizada, unificada, ¿no? Pero cuando una pared se contrae y la otra se relaja, entonces ha perdido esa sincronía y el paciente se vuelve muy sintomático. Por eso está aquí al final el paciente muy sintomático, ¿sí?
Y lo que se hace es, se pone un resincronador, se pone como un tipo de marcapaso que tiene 2, 3, hasta 4 electrodos que estimulan al corazón en diferentes puntos para que vuelva a agarrar sincronía y entonces vuelva el paciente salga del cuadro de descompensación, ¿sí? Y mejora la sobrevida del paciente. Se ha comprobado que ese resincronador, pues, Bloqueador de aldosterona receptor. Pero no es un medicamento, por eso no lo menciona. No lo vas a mencionar en tu video. No lo vas a preguntar. ¿Algo más? ¿No? Ok, vamos a tomar un receso.